¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a la segunda clase del curso de finanzas. Básicamente hoy vamos a hablar a través de este video y esta clase asincrónica, unido a pues ya las tareas que ustedes tienen en el aula virtual. Vamos a hablar un poquito de los fundamentos de la administración financiera. Básicamente cuando nosotros hacemos alusión de la administración o de las funciones que tiene la administración financiera, vamos a plasmarlo mediante un mapa como ese que ustedes ven ahí, donde los fundamentos de la administración financiera están basados en 6 grandes apartados, por así decirlo. Primero, lo que es la administración financiera en la organización, lo que es después en las cuentas por cobrar, en todo lo que es la parte de inventarios, todo lo que tiene que ver además con la parte de tesorería, con lo que es capital de trabajo y finalmente con lo que es la interpretación de los estados financieros. Si ustedes miran ese mapa conceptual, verán con detalle que por donde empezamos es por la parte meramente organizacional, porque las finanzas descansan en la capacidad de la organización que se tiene. Obviamente hay elementos que a través del curso vamos a ir viendo que son fundamentales. Por ejemplo, las cuentas por cobrar, ¿verdad? Eso es un apartado que eso puede llevar a un deterioro de las finanzas de una empresa, de un negocio, de una organización, sea o no con fines de lucro. Porque si no generas una buena gestión de cobro, no tenés los recursos, no tenés la liquidez. El otro elemento que es muy importante es el manejo de los inventarios. Es decir, cuál es la capacidad que se tiene a nivel de las empresas de ese manejo de los inventarios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los inventarios es la parte que usted tiene disponible para la oferta de bienes y servicios. Es decir, eso tarde o temprano a usted se le va a convertir en ventas, en dinero. Entonces, depende de la administración que usted le dé a ese inventario, usted va a tener mayor liquidez, va a tener mejores ingresos. Pero el tema de los inventarios es toda una, por así decirlo, lo que podríamos decir, toda una escuela de análisis. El tema de tesorería, tiene que ver con lo que es el flujo de caja de la empresa, del negocio. Si no tenemos flujo de caja, es difícil trabajar sobre él. Si nos quedamos muy cortos en lo que es la caja o el flujo de caja, no vamos a tener la capacidad para desarrollar las compras, los gastos, inclusive hasta las inversiones que se requieren, ¿verdad? Y unido a la parte de tesorería está el capital de trabajo. Entiéndase capital de trabajo, como lo vamos a ver más adelante, como los dineros que se requiere en el día a día para que la empresa, el negocio, trabaje a diario. Para comprar los insumos, las materias primas, pagar a proveedores, etcétera, que son más del día a día, ¿verdad? O sea, existe y debe haber un manejo muy adecuado de lo que debe de ser la parte del capital de trabajo. Y todo eso que ustedes ven ahí, todo eso que está ahí, esos 5 elementos anteriores, descansan en la interpretación de los estados financieros. Entonces, este mapa conceptual usted lo debería de leer como las manecillas del reloj, de derecha a izquierda, ¿verdad? Al final todo eso va a descansar en ese análisis y en esa interpretación de resultados, que es precisamente lo que ustedes están haciendo en este curso. Y es precisamente el otro apartado del capítulo que les voy a mandar a leer, que son los fundamentos en los cuales descansa la administración financiera. Y dentro de esa administración financiera, pues también descansa todo lo que es la parte de la planificación como tal. Si usted no hace un buen manejo de su organización, de los puestos de trabajo, de las normas, de los reglamentos por los cuales se va a regir,
la organización, probablemente vayan a existir desórdenes en cuentas por cobrar, estén atrasadas, no se tenga una buena gestión de cobro, haya un mal manejo de los inventarios. A la hora de que hay unas cuentas por cobrar desfasadas y un manejo de inventarios imprudente, automáticamente eso va a afectar en todo lo que son los grados de flujo de caja o de tesorería, como nosotros le llamamos. Y además de eso, pues no va a haber el capital de trabajo adecuado y suficiente. Finalmente, la interpretación de esos estados financieros va a ser de una situación financiera, contable, ¿verdad? Administrativa, podríamos decir que un poco deficiente, ¿verdad? Y que automáticamente no estaríamos alcanzando pues los objetivos que ahí se persiguen. Entonces, en términos prácticos, uno podría decir que esta es la realidad que nosotros hoy nos encontramos, y que esto es lo que tenemos que entender cuando hablamos de todo lo que es la parte meramente fundamental de la administración financiera. Después de eso, nosotros vamos a hacer alusión de algunos elementos que son importantes a la hora de entrar en esta temática. Ese diagrama que ustedes veían ahí es básicamente esos 6 aspectos que yo les he puesto ahí, ¿verdad? Que básicamente uno es la necesidad y la capacidad para generar los fondos que se requieren, ¿verdad? Para desarrollar las inversiones, para desarrollar los gastos. O sea, todo ese diagrama que nosotros vimos anteriormente tiene que hacerse de la manera más correcta para que descanse en elementos como estos. ¿Cuáles? Bueno, hacemos todo eso, hacemos todos esos fundamentos, toda esa planificación y esa administración financiera con la finalidad de que la organización, la firma comercial, llámese pequeña, mediana, micro y grande empresa, pues tengan los fondos para que las empresas desarrollen sus inversiones. ¿Cuáles son esas inversiones? Bueno, inversiones en activos reales. Recordemos que hay diferentes tipos de activos, ¿verdad? Hay activos tangibles, ¿verdad? Y hay activos no tangibles, o sea, serían los activos intangibles. ¿Cuáles serían los activos tangibles? Como esos que están leyendo usted ahí, ¿verdad? Todo lo que son inventarios, la parte de los inmuebles, los muebles, el equipo, los edificios. Pero también hay una parte que es intangible, ¿verdad? ¿Cuáles son los activos intangibles que normalmente se valoran dentro del análisis financiero? Los que son marcas, ¿verdad? Lo que son patentes, lo que es básicamente el récord que tiene un negocio, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense ustedes la Coca-Cola. La marca Coca-Cola por ya sí sola es un activo intangible súper bueno. ¿Cuánto vale la Coca-Cola? ¿Cuánto vale esa marca? Eso es un activo intangible, la marca. Las patentes, los servicios que brinda, de repente son activos de carácter intangible, ¿verdad? Y después está la parte de los activos financieros. ¿Cuáles son los activos financieros? Bueno, los activos financieros es todo lo que tiene que ver con cuentas y documentos por cobrar. Recordemos que hay cuentas y que hay documentos, ¿verdad? Como letras de cambio, que eso es un documento por pagar o por cobrar, en este caso que sería por cobrar, algunos bonos, algunos títulos valores, algún contrato que se haya definido entre las partes, en las cuales una persona, una empresa se compromete a pagarme a mí en X periodo de tiempo una suma de dinero. Las cuentas por cobrar son cuentas que no precisamente llevan un documento legal establecido, sino que siguen dentro de la misma norma, dentro de la misma operatividad del negocio, y que no se ha establecido mediante un acuerdo, ¿verdad? Mediante un acuerdo legal donde una persona, un
una empresa se compromete a pagar X cantidad de dinero a X tasa de interés en X cantidad de tiempo. Entonces normalmente existen lo que son cuentas por cobrar y lo que son documentos por cobrar, ¿verdad? Normalmente las cuentas por cobrar se generan a 30 días, 45 días. Depende del rol de negocio, cuentas por cobrar para arriba de eso pueden ser perjudiciales. Entonces las cuentas por cobrar, jóvenes, siempre es un elemento fundamental. Después tenemos todo lo que son las inversiones temporales, ¿verdad? Todo aquello que las organizaciones, las empresas realizan de manera temporal, como ampliaciones de negocio, compras de equipo, pago de capacitaciones muy específicas, muy puntuales, para que se venga a mejorar la productividad de la empresa y del negocio. Entonces a eso llamamos nosotros más que todo inversiones temporales. Ustedes lo van a leer ahí en el libro de manera más detallada. Y obviamente la administración del capital de trabajo a corto plazo, que sería a menos de un año. Eso es fundamental, ¿verdad? Tener un manejo adecuado del capital de trabajo en el día a día, como yo a ustedes les decía. Ahí se dice que eso es a menos de un año, pero automáticamente el capital de trabajo, por eso se llama así, porque es del diario trabajar. Es lo que usted mantiene necesario para poder desarrollar la operatividad del negocio. Y finalmente la presentación e interpretación de esa información financiera. Esta interpretación es la que es fundamental, porque no todas las personas tienen la capacidad de saber interpretar lo que me está diciendo un número, lo que me está diciendo un dato. Y para eso ustedes van a ver en la unidad 2 todo lo que son los estados financieros, todo lo que son las razones financieras y algunos elementitos de riesgo que yo he querido que veamos acá. Porque las finanzas, más allá de un número, es su interpretación, ¿verdad? Y eso ustedes, ahora que están estudiando planificación, lo van a ir entendiendo, que eso es fundamental. No es nada más sacar ese dato, sacar ese resultado, bueno, y ahora sí, ¿eso qué nos dice? Porque de acuerdo a la interpretación que usted le dé, y póngame mucha atención a eso, de acuerdo a la interpretación que usted le dé a eso, así vas a tomar decisiones en la vida financiera, empresarial y organizacional, ¿verdad? Entonces, la manera en la que usted interpreta esa información financiera, así va a ser usted un tomador de decisiones. ¿Qué es lo que más recomienda uno? Bueno, pues que en esta parte usted tenga una capacidad de interpretar de manera correcta y adecuada el estado financiero de la empresa. Y por eso es que este curso es fundamental para los planificadores, para que más allá de sumar, restar, sacar un logaritmo natural, sacar una beta de riesgo, usted tenga la capacidad de decir, bueno, y ahora sí, ¿cómo se come esto? Que alguien pregunte, bueno, ¿y cómo se define esto? Bueno, que usted sepa que eso básicamente es una realidad y que el camino es o por aquí o por allá. Y que lo que necesitamos es esto o es lo otro. Entonces, jóvenes, necesitamos de esa capacidad de interpretación. ¿Cómo lograr esos objetivos que están plasmados ahí desde lo organizacional, ¿verdad? Pasando hasta todo lo que es la parte de cuentas por cobrar, tesorerías, capital de trabajo y esa interpretación? Bueno, y ese diagrama que tenemos ahí es básicamente lo que nos va a ubicar el curso, ¿verdad? Aquí es ya donde empezamos nosotros los elementos más importantes y significativos. Primero que todo hay que tener una capacidad para recolectar los datos significativos. Y vean lo que hablamos con datos significativos, no es cualquier dato. Es decir, tenemos que tener la capacidad de oler cuáles son los datos más importantes, qué es lo que más me expresa en la realidad de hoy. Porque hoy, jóvenes,
Estamos llenos de datos, llenos de números, llenos de información. Por todo lado usted consigue información. Pero el planificador, la planificadora, debe de tener la capacidad de discernir cuáles son los datos que realmente son los más significativos para tu análisis financiero. Y ven que el segundo elemento es el análisis financiero. Entonces, cuando usted llega a ese análisis financiero, es donde se va a dar cuenta si realmente esa recopilación de datos que usted hizo fue la más adecuada, fue la más idónea. Porque si no vas a tener que estarte devolviendo y va y viene y estamos en eso. Ese análisis financiero que permite ver cómo está la empresa en términos de liquidez, en términos de solvencia, en términos de capital de trabajo, cómo estamos en cuentas por cobrar, cómo estamos en cuentas por pagar, cómo está nuestro grado de deuda, cuáles van a ser nuestros próximos ingresos. Eso, aunque a ustedes les parezca mentira, eso cuesta. De hecho, yo que asesoro empresas, hay algunas que les cuesta demasiado. ¿Por qué? Porque esa recopilación de datos es muy complicada. Y aunque a ustedes les parezca mentira, eso es lo que más cuesta, sobre todo a nivel de micros y de pequeñas empresas. Hoy que hablamos tanto del emprendedurismo, de emprender, de crear mi propio negocio, bueno, lo más importante es cuando usted llegue a hacer un análisis financiero, saber que esa recopilación de datos es fundamental y no es tan fácil, porque es desde ir recopilando las facturas que pago, las facturas de lo que compro, de los salarios que pago, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese análisis financiero basa sus resultados precisamente en esa recopilación. Y si esa recopilación está mala, quiere decir que ese análisis está malo. Por lo tanto, todo lo que está de ahí para abajo lo vamos a tomar de manera negativa. No vamos a hacer una planeación financiera correcta. ¿Qué llamamos planeación financiera? Bueno, establecer cuáles van a ser los grados de inversión que vamos a hacer en el corto plazo, en el largo plazo. ¿Cuánto vamos a disponer para gastos? ¿Cuánto vamos a disponer para compras? ¿Cuáles son las utilidades que yo quiero generar? Más allá de preguntarnos los ingresos, ¿cuál es la utilidad? Porque en finanzas debemos de basarnos en utilidades, no en ingresos. Usted puede generar muchos ingresos, pero si tu utilidad es muy pequeña, quiere decir que tienes que tomar más énfasis en tus utilidades y menos en tus ingresos. Porque los ingresos se pueden disparar de acuerdo a la cantidad de gastos que tienes. Y como yo les decía en la clase pasada, siempre céntrense en los gastos. Es decir, que el elemento de la planeación financiera basa el énfasis en las utilidades, en la rentabilidad, en lo que al final a mí como ser humano, como empresario, como empresaria me va a quedar. Y si esa planeación financiera es incorrecta, quiere decir que tus datos financieros van a ser incorrectos. O sea, tus objetivos no se van a estar cumpliendo. Entonces tiene que devolverse a ver a dónde está el error, a dónde está el problema. Y obviamente todas las herramientas de control financiero. Aquí no hay una receta, jóvenes, de cuáles son las herramientas de control financiero. No la hay. Aquí lo que podemos hacer es ir aplicando lo que la teoría financiera nos dice, ¿verdad? Hacer auditorías, hacer arqueos contables, para ir viendo los ingresos, para ir viendo los gastos, ¿verdad? Evaluaciones de desempeño financiero, grados de ingresos, controles de ingresos, controles de gastos, ¿verdad? Que con normalidad eso se le desempeña a una persona especialista en el área. Pero nosotros, los planificadores, debemos de tener el control y el conocimiento de todas esas áreas. Finalmente, una vez que ya usted desarrolla sus mecanismos de control, que vamos a ver cuáles son los más aplicados, vamos a hacer una toma de decisiones acertadas. Vea lo que dice, acertadas. ¿Qué significa eso? Que entonces todo lo que estaba de ahí para arriba tuvo que haberse hecho de manera positiva. Tuvo que haberse hecho de manera correcta.
para que esas decisiones acertadas realmente sean acertadas. Es decir, no puedes tomar decisiones acertadas cuando tu recopilación de datos, cuando tu análisis financiero, cuando tu planeación financiera y tus mecanismos de control financieros no han sido los adecuados. Entonces, eso es como cuando usted va y siembra una planta. Desde el momento en el que usted sembró esa planta en tierra fértil, va bien. Si la sembraste en tierra mala, en tierra muy débil, que no tiene los nutrientes necesarios para que esa planta germine y genere frutos, posiblemente nunca vas a poder tomar un fruto de una planta de esas. Y aunque a ustedes les parezca mentira, dentro de este escenario están grandes empresas como Bayer en su momento, como estuvo Subway en su momento, como estuvo American Airlines en su momento, como estuvo empresas de mucho calibre a nivel mundial como Exxon en la parte petrolera, y que por eso es que quiero que hicieran esa lectura también en inglés en la parte del futuro del petróleo, y que al final quienes tenían a cargo los mecanismos de control financiero pues no eran las personas ni más confiables, ni más adecuadas, ni más de mejor reputación. Al final todo esto descansa, jóvenes, en algo que nos habla mucho en la carrera, ¿verdad? Que es la ética profesional. Y hace poquito conocí un caso de esta empresa Tío Pelón, se los cuento así porque no hay ningún problema con eso. La encargada de finanzas de esa empresa fue despedida, creo que hace como un año. Logró robar, no sé si fueron más de 200 millones o 300 millones, más de 300 millones, en un lapso de tiempo muy corto, hasta que los mecanismos de control, y cuando digo mecanismos de control fue porque alguien le puso atención a un número, dijo, qué raro, ¿por qué si el mes anterior presentaba esto? ¿Por qué este mes? Voy a investigar esto. Y ahí se dio cuenta de la gran estafa que había habido. Así como se los cuento, bueno, pero ¿qué pasó? Que alguien con conocimiento en finanzas detectó un número equivocado. Pero esa es la prueba más fehaciente de que una persona puede saber sacar los números, todo esto, pero si no tiene ese manejo de la interpretación, nunca te vas a dar cuenta de eso. Bueno, gracias a Dios, Tío Pelón tiene personas muy expertas en esta área y lograron dar con esa realidad. ¿Ok? Entonces eso es para que ustedes conozcan un poquito de cuál es esa realidad que nosotros tenemos. Hay datos importantísimos, por ejemplo, en la parte de recopilación de los datos es básicamente todo lo que tiene que ver jóvenes, con información necesaria desde la parte de antecedentes, conceptos, cifras importantes, tanto a nivel interno y a nivel externo. Recuerden que las empresas, las organizaciones se ven influenciadas por lo que acontece o lo que acontece a nivel externo. A nivel de la economía nacional, a nivel de la economía mundial. Bueno, el encargado o los encargados de finanzas y los planificadores financieros deben de tener no solo un conocimiento de lo que es la finanza, sino también un conocimiento del contexto en el cual están. Eso es fundamental. Entonces vean que no es nada más ese dato, no, es inclusive hasta el manejo del entendimiento que usted tiene sobre la economía nacional e internacional. Tasas de desempleo, caos social, la parte medioambiental, la parte fiscal, la parte tributaria. Todo eso es lo que yo quiero que ustedes en este curso aprendan. Que no es solamente ese estado financiero que ustedes ven ahí al final, es que detrás de ese estado financiero hay toda una interpretación, hay todo un estudio al cual ustedes tienen que llegar para poder dar una correcta interpretación de eso. Y después vendría todo lo que son los elementos del análisis financiero, ¿verdad? Todo lo que son las operaciones, activos, pasivos,
control de gastos, control de ventas, utilidades. Ya vamos a ver más adelante qué es ese análisis financiero, qué me quiere decir una razón financiera, ¿verdad? Las razones de rentabilidad, las razones de actividad, las razones de deuda. ¿Qué me quiere decir el EBITDA o el EBITDA, como le dicen algunos? ¿Qué me quiere decir la prueba ácida en un estado o en un análisis financiero? ¿Qué me quiere decir a mí una beta de riesgo, ¿verdad? Que es fundamental. ¿Qué tan riesgosa hoy es una empresa, ¿verdad? ¿A cuáles grados de riesgo financiero nos podríamos encontrar? Bueno, todo eso está dentro de ese análisis de riesgo. Y después todo lo que es la planeación financiera, ¿verdad? Que lo que se pretende hacer es un estudio, una evaluación de la vida futura de la empresa. Es decir, cuáles van a ser mis grados de ventas, cómo proyecto yo mis gastos, cuáles van a ser los mercados a los que debería apostar. Planeación financiera no solamente es los gastos, las compras, sino tiene que ver con los mercados, con las tecnologías, porque todo eso impacta en el mundo de las finanzas. Y las empresas y las organizaciones, pero sobre todo las de lucro, existen para generar utilidades. Y después el control financiero, ¿verdad? Que básicamente ahí es todas esas operaciones que nosotros debemos de tener monitoreadas, controladas, evaluadas, ¿verdad? Para ver si realmente esa toma de decisiones es la más correcta o la más adecuada que nosotros podemos tener. Entonces, jóvenes, esa es una realidad que nosotros hoy nos encontramos en este mundo y que para mí es fundamental que ustedes comprendan que la realidad del planificador financiero básicamente lo podríamos basar en tres aspectos. La primera es que el planificador y el administrador financiero debe trabajar sobre cómo yo trato los fondos. Es decir, qué manejo más adecuado y prudente yo le voy a dar a los costos, a los gastos, a los pagos de deuda, cómo lo visualizo en el corto, cómo lo visualizo en el largo plazo. ¿Ven? Todo ese manejo prudente y adecuado se da a través de un conocimiento de la empresa, de un conocimiento del contexto, de un conocimiento de lo que se avecina. Porque usted no puede dar un buen manejo, un buen tratamiento de esos fondos en costos y en gastos si usted no conoce la realidad a la que se avecina. Si usted no conoce el contexto en el que viene. Si va a venir una pospandemia o si vamos a volver a una nueva normalidad. ¿Ok? Si mis costos de producción se van a encarecer. ¿Qué va a pasar con mis mercados de proveedores? ¿Qué va a pasar con los nuevos mercados a los cuales yo debería apostar y apuntar? ¿Ven? 2. Analizar los fondos monetarios, es decir, el dinero más líquido que tiene la empresa. ¿Ven? ¿Qué voy a hacer con esa capacidad de liquidez que tiene la empresa? ¿La voy a invertir? ¿En qué la voy a invertir? ¿Voy a contratar nuevo personal? ¿Voy a comprar tecnología de punta? ¿Voy a pagar las deudas a más corto plazo, que son las que me generan mayor recarga? ¿Voy a pasar más bien las deudas de corto plazo a largo plazo con la finalidad de liberar más fondos? ¿Qué voy a hacer con esos fondos monetarios que tengo ahí disponibles? Esa es la pregunta. Y entonces el rol del planificador financiero ahí es fundamental. Porque mucha gente en las organizaciones son como máquinas. El planificador financiero tiene que tener la capacidad de pensar, de razonar y de construir. A partir del conocimiento que tiene sobre las finanzas. Y tercero, que las inversiones se realicen en los plazos que requiere y necesite la empresa. Y esto es muy importante porque muchas veces en las empresas se realizan inversiones que no son
ni en el tiempo, ni en el monto que se requiere. ¿Cómo logras eso? A través de un conocimiento de la organización y a través de un conocimiento del enfoque externo de la economía y a través de un conocimiento financiero. Es decir, tienes que tener 3 grandes aspectos para llegar a ese tercer punto. Tener un conocimiento sobre finanzas o asesorarte o contratar a las mejores personas en finanzas. Segundo, manejar muy bien los fondos que hoy tiene la empresa. Y tercero, conocer muy bien el contexto en el que estamos inmersos, ¿verdad? Porque esa es la razón del planificador financiero. Entonces, jóvenes, en términos concretos y prácticos, yo quiero que ustedes comprendan que la realidad de las finanzas hoy es no solamente esa capacidad que usted tiene para descifrar números, para resolver ecuaciones. Este curso no se trata de eso. Este curso, eso es una parte de él. Saber descifrar números, saber descifrar ecuaciones. Pero eso es un 20%. El 80% está en su capacidad de análisis, en su capacidad de interpretación y finalmente en su capacidad de toma de decisiones. Quiero terminar este video diciéndoles, si ustedes fueran los gerentes o los tomadores de decisiones de una empresa grande en este país, ¿verdad? No sé, piensen en la que ustedes quieran. Fitco, Holcim, Bayer. Pónganse en el salario que ustedes quieran. Yo quiero ganar. Profesor, me va a decir usted, yo quiero ganar 10 millones, ok. ¿Usted cuánto se quiere ganar? 15 millones, 20 millones. ¿Está bien? Ahora sí. Una vez que firmamos el contrato de lo que usted ha definido como su salario, yo quiero que usted en los próximos 5 años me duplique las utilidades de esta empresa. Vea que estoy hablando de utilidades, no estoy hablando de ventas. Y yo quiero que usted me abra un 20% de mercados nuevos a nivel del mundo en los próximos 5 años. Y si puede hacerlo en los próximos 3 años, mejor. Esa es la gran pregunta que usted como planificador, como planificadora debe hacerse. Y debe ir desarrollando en este curso. Las personas que están detrás de esos puestos tienen que trabajar el día a día con esto. Entonces, ellos tienen muy claro los fundamentos de la administración. El problema es que hay que aplicarlos. No solamente hay que saberlos, sino hay que aplicarlos. Y si ustedes nos devolvemos a esto, se darán cuenta de lo fundamental, o de esto. Esto es fundamental, jóvenes, para lograr los objetivos. Entonces, todos los años las empresas se ponen un plan. Aumentar las ventas, aumentar las utilidades. Ok, después de eso tenemos que pasarlo a algo que ustedes escuchan mucho, hacen mucho y van a hacer mucho, que se llama estrategias. Bueno, aquí las estrategias van desde la óptica financiera, desde la óptica del análisis del contexto. Entonces, ya no es aquella estrategia en la que usted se da el permiso de si sirve o no sirve. No, aquí tiene que servir. Porque si su estrategia no sirve, simple y sencillamente hay una caída de la empresa. ¿Ok? Y automáticamente usted tiene que generar todas las reservas y todas las coberturas financieras por si falla. Porque somos seres humanos, ¿verdad? Y puede pasar cualquier acontecimiento en la economía que puede traerse al traste con su planificación. Bueno, ¿qué vas a hacer con respecto a eso? Todo eso lo tienen que desarrollar los planificadores financieros. Por eso usted está en este curso.
porque eso es lo que usted va a aprender aquí. A entender cómo funciona en la vida real eso que nosotros llamamos análisis financiero. Porque usted no va a ser un simple analista financiero o una simple analista financiera. Usted va a ser una planificadora, usted va a ser un planificador financiero. Es decir, usted está más arriba, va a tomar decisiones más arriba de todo eso. Porque usted con esa información financiera ahora sí va a tomar una decisión. El analista financiero se queda en el análisis. Mira, esta es la interpretación. Ahora sí, usted tome la decisión usted. Ok. Le tiraron el muerto más feo, como decimos. Bueno, jóvenes, eso es lo que les quería plasmar en este video. Y les voy a subir al aula virtual lo que van a leer para la próxima semana en la clase sincrónica. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, me pueden escribir a mi WhatsApp, ya sea ahí en el grupo o si quieren hacerlo de manera privada, ustedes me escriben y con mucho gusto yo les voy a atender. Léanse en las lecturas, por favor, no dejen de leerse en las lecturas porque eso es la base de este curso, más aún así virtual. Entonces yo espero que estén leyendo, que estén llevando todo al día y cualquier duda pues me escriben. Que esté muy bien y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.